Pensamientos repetitivos que no controlas, signo de TOC. Hay un silencio particular que precede al ataque. No es el silencio de la paz o el descanso, sino una pausa tensa, como el aire enrarecido antes de una tormenta devastadora. Es en este mismo momento, mientras la mente se ocupa de la banalidad de doblar la ropa o esperar a que se abra la señal, que surge la voz. Ella no susurra, ella explota. Un pensamiento que no le pertenece, una idea viva y repugnante, completamente ajena a su moral y a sus deseos más íntimos. Se infiltra, se aloja, y con la fría precisión de un invasor, destruye la tranquilidad de segundos, reemplazándola con una sensación inmediata de terror y culpa que es tan física como emocional. Sientes el estómago revolver, el sudor frío en la nuca, la necesidad urgente de deshacerte de lo que acaba de ser generado en lo recóndito de tu propia conciencia, pero que parece haber sido escupido por una entidad externa y malévola. Este no es el estrés cotidiano de la cuenta por pagar, ni la preocupación razonable sobre un futuro incierto. No, eso es otra cosa, infinitamente más insidiosa. Es la experiencia de tener tu propia mente transformada en un campo de batalla, donde el enemigo usa sus armas más valiosas, sus valores y su sentido de sí mismo, para causarte el mayor dolor posible. Es posible que esté lavando los platos, el jabón goteando entre sus dedos, y de repente surge una imagen violenta y completamente inaceptable que involucra a alguien que ama profundamente. Inmediatamente el horror es doble, el horror de la imagen en sí, y el horror de haber sido tú la persona cuya mente generó tal abominación. La contextualización de este sufrimiento es casi siempre irónica. El conflicto irrumpe en los momentos de mayor seguridad, en las pausas de mayor necesidad de calma. Es en la quietud de la madrugada, cuando el mundo duerme y usted debería estar reponiendo las energías, que la espiral se inicia. Es durante la oración, si eres religioso, que se materializa la blasfemia más terrible e impensable. El escenario es siempre el mismo. Estás viviendo tu vida normal, siendo la persona buena y cariñosa que siempre has sido, cuando ocurre la traición interna. El conflicto central, la fuente inagotable de esta tortura, reside en la disonancia. Yo no soy eso. Yo nunca haría eso. Pero, si no soy eso, ¿por qué lo estoy pensando tan insistentemente? El pensamiento es una prueba de mi carácter secreto, de mi verdadera naturaleza depravada, que estaba esperando una brecha para manifestarse. Aquí radica la trampa más cruel. La mente, al intentar rechazar el pensamiento, lo agarra con más fuerza. Es la paradoja de tratar de no pensar en un elefante rosa. Cuanto más se intenta sofocar la idea repugnante, más se vuelve potente, más detallada y más persistente. El pensamiento, originalmente una intrusión fugaz, se convierte en un bucle vicioso, un rito mental involuntario. Intenta reemplazarlo con una oración neutral, con una visualización de algo bueno. Pero con cada intento de neutralización, el pensamiento intrusivo adquiere una nueva capa de importancia y urgencia. Exige atención, exige respuesta, y la respuesta que das es miedo. Muchas personas experimentan preocupación y ansiedad. Esto es parte de la condición humana. Pero lo que estamos describiendo aquí es cualitativamente diferente. No se trata de preocupación, se trata de contaminación moral y mental. Es la experiencia de ser atacado por algo que reconoces como peligroso y falso, pero que logra generar el mismo nivel de pánico que una amenaza real e inminente. El individuo sabe que es irracional temer que un mal pensamiento sobre lastimar a un ser querido realmente lo hará lastimar a esa persona. Pero el riesgo cero no parece suficiente. La duda se instala, corrosiva e inflexible. Y sí, y sí, y sí. Y así comienzan los bucles de pensamientos repetitivos. La verdadera base de este martirio son las reflexiones interminables. El pensamiento sobre la contaminación. ¿Encosté en algo sucio?
La mente se traslada a cada paso de la mañana, todas las superficies tocadas, cada una de las microinteracciones, en busca de la evidencia de que la infección mental ya se ha producido. Si el pensamiento se fue a hacer daño, ¿es que tuvimos en el coche de alguien sin que se den cuenta? La mente y la fuerza de la memoria, la reproducción de la ruta de las 10, 20, 100 veces más, lo que requiere de una certeza absoluta de que la memoria humana no es capaz de ofrecer. La ausencia de un recuerdo claro se convierte, irónicamente, en una prueba de la posibilidad de que el evento haya ocurrido. La duda, esa pequeña y traicionera falla en la certeza, se convierte en el motor que alimenta el sufrimiento. El desarrollo de esta condición es una progresión escalada. Lo que comienza como un susto ocasional se convierte en una rutina de controles mentales. Desarrollas rituales internos complejos para tratar de deshacer el mal causado por el pensamiento. Puede ser la repetición de una palabra segura, un número exacto de veces, un ciclo de respiración específico o la necesidad de revertir mentalmente la imagen intrusiva. Estos son los primeros vestigios de lo que requiere el sufrimiento, la compulsión mental. El problema es que, aunque estos rituales proporcionan un alivio momentáneo, actúan como combustible para el ciclo. La mente aprende que, para sentirse segura, ella debe realizar el ritual. Y cada vez que se realiza el ritual, se refuerza el poder del pensamiento intrusivo, la obsesión. La mente está siendo entrenada para reaccionar con pánico a pensamientos que deberían ser solo ruido de fondo. Y te preguntas, incesantemente, ¿por qué yo? ¿Por qué mi cerebro me engaña de esta manera? ¿Por qué elige mis mayores miedos, mis valores más sagrados, para atacarme? Es como tener un secuestrador viviendo dentro de tu propia cabeza, dictando las reglas y exigiendo un rescate. El rescate es tu tranquilidad y tu tiempo. Es en este punto que la curiosidad se convierte en una necesidad urgente. Empiezas a buscar en las profundidades de Internet y la literatura, buscando un nombre para esta condición. Escribes las frases más aterradoras en la barra de búsqueda, tratando desesperadamente de encontrar a alguien que comprenda la naturaleza exacta de este sufrimiento egodistónico. Pensamientos que son contrarios al ego, tu autoimagen. La realidad es brutal. Vuelves a lo cotidiano, sonríes a tu colega, preparas el café, pero debajo de la fachada, la batalla continúa. Es un agotamiento mental continuo, el agotamiento de luchar contra un enemigo que no tiene cuerpo, pero que tiene el poder de paralizar su vida. Es posible que esté en una reunión importante, y mientras trata de concentrarse en los números, la idea de que puede haber dejado la estufa encendida y su casa podría estar en llamas domina por completo su capacidad de pensamiento. La tentación de correr a casa para verificar se manifiesta como un dolor físico en el pecho. El pensamiento se convierte en un ancla que te arrastra hacia el fondo, lejos de la superficie de la vida funcional. Pero hay un momento de claridad, un momento que sirve como la culminación dramática de esta primera fase de sufrimiento. Esto es cuando la persona, agotada y al borde de la rendición, encuentra un artículo o una descripción clínica que de repente ilumina el caos interno con una luz fría e inquietante. La descripción no solo habla de ansiedad, sino de obsesiones. El individuo se da cuenta de que no está simplemente loco o malvado. Se da cuenta de que el mecanismo que está operando en su mente tiene un nombre, una estructura, un patrón definido, que es compartido por millones de otras personas. El nombre aparece en la pantalla o en el libro y trae consigo una potente mezcla de miedo y alivio. Trastorno obsesivo compulsivo. No solo la manía de organizar libros o lavarse las manos en exceso. La cultura popular lo simplifica, pero la versión más pura y a menudo invisible, el TOC de predominio obsesivo o TOC puramente obsesivo, Pure O, donde las compulsiones son principalmente internas, mentales, ocultas a todas, menos a quienes las padecen. La gran revelación es que la gravedad de la angustia causada por el pensamiento es en realidad una evidencia de que no refleja la verdadera naturaleza del individuo,
El hecho de que el pensamiento cause tanto miedo es una prueba de que el ego está luchando activamente contra él. Esta lucha incesante, sin embargo, tiene un costo, y ese costo es la vida robada por el ciclo de obsesión y compulsión. El cierre de este primer ciclo de reconocimiento es doloroso, pero fundamental. No eres tu pensamiento. Su sufrimiento es real y tiene una causa clínica. El problema no es el contenido del pensamiento. Por horrible que sea el contenido, el núcleo del trastorno es la reacción al contenido. La mente hipersensible, que se toma en serio y trata de resolver cada fragmento de ruido mental, está atrapada en un ciclo de patología de duda. La conclusión es que la mera identificación de esta posibilidad ¿son estos pensamientos repetitivos e incontrolables el signo de un TOC no diagnosticado? Es solo el comienzo. Es el fin de la ignorancia y el comienzo del camino hacia la comprensión y el tratamiento. Reconocer al enemigo es el primer paso para detenerlo. La lucha no es contra el pensamiento en sí, sino contra la necesidad compulsiva de responderlo y neutralizarlo. Si esta descripción resonó con la sensación de tener un inquilino no invitado y destructivo en su mente, si ha reconocido la espiral de la rumia, la contaminación moral y la desesperación de luchar contra ideas que sabe que son falsas, pero siente que son urgentes, entonces ha dado el paso crucial de cuestionar la naturaleza de su sufrimiento. En la siguiente parte, profundizaremos en lo que es el TOC puramente obsesivo, cómo se manifiesta en sus formas más complejas y disfrazadas, y lo más importante, cuáles son las vías y herramientas clínicas para finalmente silenciar al invasor y recuperar el control de su conciencia. El peso de la incertidumbre es una carga que, cuando se lleva demasiado tiempo, erosiona el alma, deshaciendo la frontera entre quién eres y el monstruo en el que tu mente insiste en que puedes convertirte. Si en la primera parte de este viaje investigamos la universalidad de los pensamientos intrusivos, ahora llegamos al precipicio, al punto de inflexión donde la duda se solidifica en terror. ¿Qué diferencia la mera incomodidad de la patología que atrapa, el trastorno obsesivo-compulsivo? La respuesta, aunque simple en su formulación teórica, es compleja y brutal en la experiencia vivida, pues no reside en el contenido repugnante de la idea, sino en la forma tiránica con que la mente reacciona a ella, en la arquitectura de sufrimiento que se construye para intentar, en vano, silenciar el susurro. Este es el quid del clímax. La diferencia no está en el pensamiento atroz sobre agredir a un ser querido o en la duda paralizante de que el grifo está abierto y causa un desastre. El contenido es basura cerebral aleatoria que el sistema de alerta cerebral ha sobredimensionado. La patología está en el sistema de respuesta. La mente que sufre de TOC no solo es invadida, ella es secuestrada. Se convierte en una prisión de máxima seguridad, donde el único carcelero es la conciencia misma. El ciclo se establece con una claridad cruel. El pensamiento intrusivo, la obsesión, surge con la fuerza de un rayo, generalmente violando los principios éticos y morales más profundos del individuo. Y aquí es donde se establece el primer gancho crucial para la comprensión: la naturaleza ego-distónica de la obsesión. Ego-distónico, una palabra fría y clínica para describir la agonía de ser invadido por algo que odias, que aborreces, que representa exactamente lo contrario de quién eres. La persona que pasa horas, días, temiendo secretamente que pueda ser una pedófila, un asesino potencial o que blasfeme contra Dios, es justamente aquella que valora la inocencia, la vida y la fe por encima de todo. La obsesión, en su esencia, es un ataque a la identidad moral del individuo. Y debido a que el pensamiento es tan repugnante, tan contrario al ego, la ansiedad explota. Esta ansiedad es el combustible, el motor que impulsa la segunda fase del ciclo, la compulsión. Pero, en el contexto de los pensamientos repetitivos no controlables, aquellos clasificados como TOC puramente obsesivo, Pure O, las compulsiones son invisibles, subterráneas,
ejecutadas en el silencio ensordecedor de la mente. Son los rituales mentales, el monitoreo exhaustivo, el análisis forense de cada matiz del pensamiento. ¿Sentí un placer fugaz? Si es así, ¿esto demuestra que soy la persona que temo ser? La búsqueda incesante de neutralización y la reaseguración interna interminable. Este es el conflicto en su forma más pura y destructiva. El paciente no deja de luchar contra el pensamiento, lo confronta, lo debate, trata de razonar con lo absurdo, y cada esfuerzo por alejar el pensamiento, paradojalmente, lo hace más fuerte, más insistente, más real. El problema, el conflicto, que se alimenta del sufrimiento, que es lo que a una persona atrapada en un ciclo de TOC, la búsqueda de la certeza absoluta de la garantía de la pureza de la moral. Ella exige del cerebro una prueba irrefutable de que ella jamás, en tiempo alguno, actuará de acuerdo con el pensamiento intrusivo. Pero el cerebro humano es como una máquina de posibilidades y que no puede ofrecer garantías absolutas para el futuro. En el acto de exigir que esa sí que es la obligación de la mente, el individuo revisa y rellena su historia, sus intenciones, sus emociones, buscando la evidencia cero de que es malvado. Un esfuerzo tan agotador como tratar de vaciar el océano con una cucharadita. Los bucles abiertos que mantienen activa la curiosidad y el sufrimiento son las diferentes máscaras que usan estas obsesiones. Tenemos la escrupulosidad religiosa, donde la persona repite oraciones interminablemente, buscando el perdón perfecto, temiendo ofender a la divinidad en cada respiración. Tenemos el miedo a la contaminación mental, donde la mera mención o visión de algo considerado moralmente repulsivo, violencia, sexualidad prohibida, requiere un ritual de limpieza mental para descontaminar la psique. Y, quizás el más aterrador de todos, el miedo a ser un peligro para uno mismo o para los demás, donde los cuchillos, las ventanas altas o los automóviles se convierten en desencadenantes del terror, no porque la persona quiera actuar, sino porque la mente presentó la imagen, y el miedo a que esa imagen se convierta en realidad es lo que paraliza. El desarrollo de este cuadro clínico se hace a través de la intensificación del dolor. El individuo comienza a evitar. El sexo es una de atropellar a alguien, se le impide conducir, si es que el sexo es una de las agresiones. Se evita estar a solas con la persona que te gusta. Esta control se trata de la obligación de comportamiento que se acompaña en el mental y que tiene un costo alto, la reducción de la vida útil. El mundo se hace pequeño y peligroso, lleno de trampas y perjuicios, con la mente agotada y clama por un segundo, la suspensión de la esperanza, de la claridad, que es la distinción de la final de la señal de dolor, no es el pensamiento, sino el de la pelea, de manera exhaustiva y efectiva en contra de la misma. Es la desesperación por la certeza lo que define el trastorno. El individuo sin TOC o con pensamientos intrusivos normales puede tener la misma idea extraña. ¿Qué pasa si grito en medio de esta reunión? La reconoce, la encuentra extraña y la despide, porque su sistema de creencias no requiere una neutralización inmediata y exhaustiva. Él confía en su carácter. El paciente con TOC no confía en su carácter, o más bien, la enfermedad le impide confiar, lo que lo obliga a demostrar constantemente lo que ya debería ser evidente, que es una buena persona. Esta progresión escalada nos lleva directamente al clímax de la revelación. El diagnóstico de TOC, especialmente el subtipo Pure O, es una forma de liberación paradójica, ya que quita el foco del contenido moralmente aterrador y lo coloca en la mecánica del círculo vicioso. El pensamiento no es una profecía, ni un deseo secreto, ni una evidencia de falla de carácter. Es solo el ruido disfuncional de un mecanismo cerebral que sobreestima el riesgo y exige una respuesta de emergencia, la compulsión, a peligros que no son reales. La gran revelación, el cierre de todos los bucles, es comprender que la curación, o más bien, el manejo efectivo del TOC, requiere rendirse. Hay que dejar de luchar. La terapia de exposición y prevención de respuesta, ERP, y la terapia de aceptación y compromiso, ACT,
Proporcionan el antídoto brutal pero necesario. Le piden al paciente que deje de alimentar al monstruo de la duda. Si el temor es que el pensamiento sea real, la intervención terapéutica requiere que el individuo se exponga al pensamiento sin realizar el ritual mental de neutralización. La paradoja es devastadoramente simple. La única forma de aplastar el poder del pensamiento intrusivo es aceptar la posibilidad de que pueda ser cierto, sin actuar en consecuencia y, fundamentalmente, sin realizar el ritual de control mental. Cuando el paciente puede mantener el pensamiento aterrador, puedo ser un pedófilo, en su mente sin participar en el debate interno de horas, sin buscar el reaseguro, sin demostrar su inocencia, está rompiendo el ciclo. Le está enseñando al cerebro que el pensamiento, por horrible que sea, no es una amenaza real que requiera una respuesta de emergencia. La ansiedad se dispara inicialmente, pero sin la alimentación compulsiva, inevitablemente se extingue. La habituación ocurre. El pensamiento se convierte en ruido, sin el peso de la catástrofe inminente. El individuo comprende, finalmente, que la enfermedad no es la presencia del pensamiento, sino la reacción desesperada y controladora hacia él. La mente, programada para resolver problemas, intenta resolver el pensamiento como si fuera una fuga de gas o un cálculo matemático. Pero la obsesión no es un problema a resolver, es un síntoma a ignorar. El dolor es real, el sufrimiento es legítimo, pero la conclusión definitiva es que el hecho de que estés leyendo este texto con la angustia y buscas sin cesar la diferencia, así como la garantía de que no es la persona a la que la mente se lo acusa de ser, es la prueba más fuerte de su integridad moral. La gran culpa de lo que se siente, que es la marca más evidente de su ego-distonía, el amor verdadero, que está en guerra contra el mal. Y en esta guerra, en la que la obsesión por el disparo de inicio, pero la obligación es la de que el arsenal se mantiene en el combate directo. El resultado final no es el fin de las ideas, sino que es el fin de su poder. La claridad que reside en la aceptación de la incertidumbre. No puedes controlar lo que entra en su mente. Sin embargo, usted tiene el control absoluto sobre la cantidad de tiempo que se permite que esto se mantenga y, sobre todo, de cómo reaccionar ante eso. Usted no tiene que probar su pureza en el universo. Usted solo tiene que responder a la falsa alarma. Sé que no es la suma de todos sus pensamientos más feas, que es la suma de las acciones y de los valores. El dolor y el sufrimiento generado a través de estos pensamientos es una prueba elocuente de que los valores son firmes y el sistema operativo. El diagnóstico, por lo tanto, no es una sentencia de condena moral, sino un mapa para la libertad. Si se reconoce que el ciclo de la obsesión, de manera exhaustiva, seguido por los rituales mentales constantes, su vida se reduce drásticamente la necesidad de controlar, almacenar y el diagnóstico, por lo tanto, no es una sentencia de condena moral, sino un mapa para la libertad. Si se reconoce que el ciclo de la obsesión, de manera exhaustiva, seguido por los rituales mentales constantes, su vida se reduce drásticamente la necesidad de controlar, almacenar y a neutralizar los pensamientos que son contrarios a la naturaleza, por lo que este es el momento de la acción. No se espera la certeza de que la enfermedad se niega, busca en la ayuda que el conocimiento que se recibe. El primer paso para romper este ciclo es buscar un profesional de salud mental que se especialice en trastornos de ansiedad y específicamente en TOC, que pueda guiarlo a través de las técnicas ERP y ACT. El alivio no vendrá de la erradicación del pensamiento, sino de la aceptación radical de su presencia, que, irónicamente, es lo que finalmente hará que el pensamiento desaparezca en la irrelevancia. Deja de luchar contra la sombra y la sombra dejará de consumir tu luz. Su libertad está en su rendición a la incertidumbre. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.